¿Alguna vez te has preguntado el porqué de las guerras en los tiempos de Israel? ¿Y por qué pareciera que Dios no amaba a los cananeos y otros pueblos que no sean israelitas? ¿Será que Dios tenía un favoritismo con Israel? Esta semana, para aprender más del verdadero carácter de Dios, vamos a dividir el repaso en tan solo dos partes. En primer lugar, vamos a ver expulsados, mas no exterminados. Después veremos Dios no tiene favoritos. Si es tu primera vez aquí en esta página, mi nombre es Génesis Peredo y traemos el repaso de la lección número 4 de la Escuela Sabática de Jóvenes. ¿Qué hacer con los cananeos? Empecemos. La semana anterior nos estábamos preguntando cómo confiar en Dios aún sin entender algunas cosas. Y bueno, no sé si les pasó, pero yo sí muchas veces me pregunté cómo es que Israel tuvo que actuar como lo hizo con los cananeos y otros pueblos, es decir, matando y en guerras. Ahora vamos a estudiar este tema, pero considerando el contexto de la historia, porque vamos a ver que en realidad antes de que el pueblo de Israel llegara a enfrentar a los cananeos, estos pueblos ya habían tenido como 400 años en los que Dios les envió profetas y advertencias para que puedan arrepentirse. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en Génesis 15:16 dice: Jehová le dijo a Abraham, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, esos pueblos ya eran malvados, pero aún no era su tiempo. E incluso recordemos que estos pueblos ya escucharon lo que Dios hizo por Israel cuando los sacó de Egipto. Entonces, no es cierto que estos pueblos fueron agarrados en curva y que no sabían nada. En realidad ellos conocían la verdad, pero no se arrepintieron. Pero ahora también prestemos atención a lo que dice Deuteronomio 7, 2, 3 y 5 referente a los pueblos cananeos. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo y no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dos puntos claves aquí para entender que lo que sucedió con los cananeos no fue un genocidio como algunos intentan decir. En estos versículos, al hablar de destruir y no tener misericordia, es una referencia en cuanto a los altares que ellos tenían, porque tenemos que recordar que los cultos que estos pueblos tenían eran atroces, es decir, sacrificaban a sus hijos, tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas. Entonces, eran esas acciones, las que no deberían ser consideradas y tenían que ser destruidas. Segundo punto clave, lo vamos a ver en el versículo 3, donde decía que Dios mandó no emparentarse con las mujeres de esos pueblos. Eso quiere decir que aún había gente de esos pueblos. Es decir, que no hubo, nuevamente repito, un genocidio como Satanás quiere hacernos creer. Ahora, es importante mencionar que sí hubieron 3 ciudades que la Biblia menciona que fueron quemadas y destruidas. Una fue Jericó, la otra Ai y Azor. Pero en todas las demás, muchos eruditos, por las pruebas que hay, no creen que la conquista haya sido absoluta. ¿Pero por qué mencionamos esto? Porque muchos se han cuestionado qué pasa con los niños, qué ha pasado con las mujeres. La verdad es que, en primer lugar, muchas cosas que tal vez no comprendemos ahora por nuestra mente finita, solo podremos entenderlo al estar con Jesús allá en el cielo. Pero algo muy cierto también es que esas 3 ciudades que fueron quemadas y destruidas en su totalidad eran fortalezas militares, es decir, que la mayoría que estaban ahí eran soldados. Entonces yo imagino que el deseo de Dios era evitar la guerra y que los cananeos se arrepientan y con la influencia de Israel puedan entregar sus vidas a Dios, pero no fue lo que sucedió. Ahora, en las guerras de seguro murieron muchos soldados, pero queda claro que no fue un genocidio. Muchos fueron expulsados, otros se unieron al pueblo de Israel. Pero, muy aparte de esta aclaración, ahora nos preguntamos si Dios realmente tenía favoritos. Y así vamos a pasar al segundo punto. ¿Por qué? Porque no vamos a negar que el pueblo de Israel fue escogido y separado. Pero ojo, no fue escogido para ser el único pueblo amado. Si leemos Génesis 12:3 dice: Dios, al hacer pacto con Abraham, le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Es decir, Jehová escogió a Israel para que también por medio de ellos otros pueblos sean bendecidos. Y así pasó. Está la historia de los Gabaonitas, un pueblo que reconoció el poder de Dios y estableció un tratado de paz con Israel. Tenemos el ejemplo de Rahab, una mujer cananea que también se arrepintió de sus caminos y se entregó a Dios. Y ahora que vemos su historia, ella fue parte de la genealogía del Salvador. Pero entonces decimos que Israel fue escogido. Pero eso no significa que Dios vaya a ignorar los pecados y malas acciones de su pueblo. Y es que Israel no obedeció a Dios porque no destruyó los cultos cananeos. Y años después, la maldad del pueblo de Israel aumentó. Y de igual manera se entregaron a cultos paganos. Y así fue como Israel también se enfrentó a la destrucción de Jerusalén y al exilio. Y así como los cananeos, Israel tuvo tiempo de arrepentirse. Dios les envió profetas y señales, pero al igual que los cananeos, tampoco se alejaron de esas acciones. Y lamentablemente el resultado de sus decisiones propias fue dolor y muerte. Pero por favor, no vayamos a confundir, porque recordemos que Satanás hace lo posible por hacernos creer que Dios es alguien caprichoso que castiga a quien no hace lo que él quiere. Pero lo que pasa en realidad es que antes de todo estuvo el amor de Dios, que nos llama con amor, que llamó al pueblo de Israel y que en realidad nos quiere evitar el dolor y el sufrimiento. Pero por nuestras acciones, nosotros mismos nos hacemos daño. Pero es interesante que aún después de que nosotros mismos nos hemos lastimado, Dios viene y nos da una solución, porque sabemos que envió a su único hijo a morir en una cruz por amor a nosotros. Y con nosotros no me refiero solo a israelitas o judíos o adventistas. La promesa hecha a Abraham hace miles de años se extiende a todos y es una promesa que tiene bendiciones y maldiciones. Tampoco vayamos a creer que por ser adventistas o cristianos tenemos el cielo ganado. Jóvenes, al leer la Biblia podemos tener ciertas dudas y no entender algunas situaciones. Y eso es humano porque nuestra mente, como les decía, es muy finita en comparación a la omnisciencia de Dios. Solo no permitamos que esas dudas nos lleven a alejarnos de Dios. Por el contrario, que esas dudas nos lleven a estudiar más su palabra, conocer el contexto y al estudiar por sobre todo, ten una actitud de aprendizaje, no un deseo de contradecir todo lo que leas. Deja que el Espíritu Santo ilumine tu mente para comprender el verdadero carácter de Dios. Él nos conoce y también sabe lo rápido que olvidamos lo que Dios hizo por nosotros. Pero en esos casos, ¿qué hace Dios? Estaremos estudiando ese tema la próxima semana. Por ahora, que Dios te bendiga y espero que esta lección haya generado en ti el deseo de conocer más a Dios. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.